les dijo en el grupo y eso, que por cuestiones de tiempo no les vamos a poder dar la prepa de todos los temas que van para el parcial porque son que sí demasiados. Así que escogieron 4. Entonces, o sea, en las láminas está casi que toda la información como para que en la noche se las repasen y tal, pero en principio lo que voy a hacer es como que darles el marco general de todo, que de todas maneras ya, o sea, un día antes del parcial me imagino que tienen una idea de algo y repasan en la noche. O sea, la idea es que medio repasen con esto. Así que, bueno, nada, Cata, pásame la lámina, please. Ajá, bueno, nada, primero vamos a empezar con las infecciones del sistema osteomuscular. Realmente es más largo de lo que parece, pero casi todo se parece. Así que traten de como que de ir asociando todo. En principio, bueno, artritis séptica, que como el nombre lo dice, es la invasión de la membrana sinovial por diversos microorganismos que generalmente se extienden a la cavidad articular, dando lugar a una infección de espacio cerrado. En el cuadrito azulito les puse la definición de artritis, porque si algo tienen que tener relativamente claro es lo del glosario, que no sé si lo dice, sí, se lo hicieron como una actividad aparte o lo que sea, pero son conceptos que tienden a confundir. Entonces es importante que tengan claro el concepto de artritis. La patogenia, como ya saben, o sea, la patogenia es el proceso por el cual se forma la enfermedad, la patología, la afección. O sea, la patogenia en sí es el proceso. La patología es la enfermedad per se. Entonces, en cuanto a la patogenia, tenemos que primero los gérmenes van a llegar a la articulación por hematógena, vía directa, que es a través de una herida, o por contigüidad cuando se extiende de un foco osteomilítico hacia la cavidad per se. Y en cuanto a la etiología, tenemos que, dependiendo de la infección que ocasiona la, o sea, de la infección inicial a partir de la cual se va a diseminar el microorganismo y eso hasta que llegue a la articulación, depende o sea, de este tipo de infección primaria depende entonces del microorganismo que te va a causar la artritis secundaria a la primera infección. Entonces, si es por traumatismo, entonces sería Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, que si recuerdan, son parte de la microbiota de la piel. Entonces, algo que te ocasiona un traumatismo en piel es una vía de entrada para estos microorganismos. Y así más o menos con todo el resto de los microorganismos que están en el cuadrito, que bueno, no los voy a leer uno por uno porque va a ser eterno. Y para que se forme la artritis, o sea, aparte de la misma patogenia, es que primero se va a formar una sinovitis que va a tener hiperemia, tumefacción e infiltración de la sinovial, o sea, la membrana sinovial, y luego va a haber el derrame intraarticular seroso, que luego avanza a cero purulento y posteriormente a francamente purulento. Luego tenemos el flegmón capsular, que es cuando todo el tejido articular está inflamado, por igual o sea, y está como que con el exudado cero purulento, y esto ya es irreparable, y posteriormente entonces hay compromiso óseo con condrólisis y osteólisis, y finalmente desaparece el cartílago y queda el hueso rozando con el hueso, eso hace que se fusione, y posteriormente se forma la anquilosis. Bueno, ya listo con esta lámina, Cata, please. Bueno, nada, en la clínica tenemos que va a tener un comienzo agudo, un síndrome febril, que tiene temperaturas altas, escalofríos, postración e inapetencia, el compromiso articular con el dolor espontáneo, intenso, al movilizar la articulación, y bueno, nada, el aumento del volumen, el enrojecimiento y todos los signos de fluosis. Y bueno, nada, en cuanto al diagnóstico, se hace el examen de líquido sinovial, que yo les coloqué más o menos cómo se hace, por radiología de secundario, porque por radiología lo que van a ver es un aumento o una disminución de la densidad en, en la articulación, pero no van a ver ni el microorganismo ni nada de eso. Y bueno, nada, tienen que hacer diagnóstico diferencial con otros procesos inflamatorios articulares. Eh, bueno, no, artritis séptica, como vieron, es bastante corto. Entonces, artritis reactiva es una artritis inflamatoria seronegativa al factor reumatoide. Esto es la diferencia de la artritis reumatoide. Y esta va a aparecer luego de ciertas infecciones gastrointestinales o geniturinarias. Y bueno, principalmente tenemos que afectar la columna vertebral y la articulación sacroiliaca. Y va a estar acompañada a menudo por clínica ocular y cutánea. Entonces tenemos que dar una triada clásica para este tipo de artritis y es conjuntivitis, uretritis y artritis per se.
Entonces, la etiología, clamidia en caso de que sea posterior a una infección venérea, y salmonella, shigella o yersinia, o bueno, campylobacter también, en caso tal de que sea posterior a una infección entérica. Y nada, en cuanto a la patogenia, tenemos que la inflamación, o sea, la inflamación, no, perdón, la infección va a alterar la respuesta tipo TH1 y TH2 del paciente y va a elevar los niveles de IL-10 y reducir los niveles de TNF-alfa. También se va a asociar con TLR tipo 4, que es el que reconoce los lipopolisacáridos y se relaciona con la evolución de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y el HLA-B27 va a estar relacionado de forma directa. Y nada, la posibilidad de esta prueba que se hace para identificar este tipo de gen te determina la tendencia a la cronicidad de esta enfermedad y la forma más intensa de ella. Y bueno, nada, los dibujitos tienen más o menos qué es la parte que se afecta. En la clínica de artritis reactiva tenemos que va a haber uretritis y cervicitis, puede haber entesitis, artropatía y queratodermia blenorrágica, que es la erupción que se ve en la foto de los pies que está abajo en la esquina. No, ella va a aparecer comúnmente en la palma de las manos y en la planta de los pies, y en las fases tardías ella se va a transformar en hiperqueratóxica y descamativa y puede asemejar una psoriasis. Y bueno, el resto de las fotos tienen lo de la uretritis y la conjuntivitis y el dolor en la articulación, que sería parte de la triada. Ajá, listo con artritis reactiva, creo. No creo que haya otra lámina de esto. No, ok. Entonces, la tercera, que es artritis reumatoide, es una enfermedad inflamatoria sistémica autoinmune que produce inflamación crónica y deterioro progresivo de las articulaciones diartrodiales. Esto va a ocasionar deformidad e incapacidad funcional. En la fotico de arriba tienen una mano típica con una artritis reumatoide. La etiología vamos a tener que es desconocida, pero se sabe que hay una predisposición genética y está asociada, o sea, a pesar de que la etiología es desconocida, va a estar asociada con el micoplasma, con el virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, parvovirus y el virus de la rubiola. En cuanto a la patogenia, tenemos que comienza con una lesión microvascular y el aumento del número de células de revestimientos debido al agente exógeno. Luego tenemos que se van a formar inmunocomplejos y fagocitosis, que aumenta la actividad de linfocitos B, de células plasmáticas, y habrá una infiltración de linfocitos T. Y posteriormente hay entonces presencia de citoquinas, quimiosinas, por parte de los linfocitos que, como dije, ya se activaron. Va a haber macrófagos que explican la inflamación y va a darse lo que es la proliferación sinovial y la lesión cartilaginosa y ósea. Bueno, nada, en cuanto a la clínica, tenemos que es una poliartritis crónica y que en la mayoría de los pacientes comienza de forma gradual, con síntomas inespecíficos como fatiga, anorexia, debilidad generalizada y síntomas musculoesqueléticos. Luego tenemos que las articulaciones afectadas muestran signos de inflamación. Las articulaciones que se afectan habitualmente son de modo simétrico, o sea, se te puede afectar un tobillo y posteriormente el otro tobillo, o una muñeca y posteriormente la otra muñeca. Es muy raro que se te afecte un tobillo o una muñeca. Y a medida que la enfermedad progresa, la inflamación articular causa erosiones y destrucción de las superficies articulares y daños tendinosos. Y bueno, el diagnóstico es a través del factor reumatoide de IgG, que puede dar falsos positivos en caso de lupus o mononucleosis infecciosa o hepatitis B. La velocidad de sedimentación eritrocítica tiende a estar aumentada y el análisis de líquido sinovial confirma la presencia de artritis inflamatoria, porque vamos a entonces ver el infiltrado de células inflamatorias, que sí, macrófagos y los linfocitos y todo esto. Pero en principio, o sea, como que el gold estándar del diagnóstico sería el factor reumatoide IgG. Y nada, les puse como que el dibujito con lo básico de la clínica, como para que lo asocien más fácil. ¿Qué más? Ajá, bueno, la artritis microcristalino gota depende de un factor endógeno importante, que es la hiperuricemia. La hiperuricemia es el aumento de la urea y bueno, en principio las causas principales serían el aumento por el organismo y bueno, o la disminución de la eliminación por parte del riñón.
Entonces, en cuanto a la etiología, tenemos que básicamente se trata del depósito de cristales de origen endógeno o exógeno. En cuanto a la clínica, empieza en la noche, consiste en una artritis que causa intenso dolor y enrojecimiento en la articulación metatarsofalángica del dedo gordo del pie o el primer dedo del pie. Y se caracteriza por episodios bruscos de dolor intenso, hinchazón y en ocasiones enrojecimiento. Y hay gran sensibilidad al tacto, hay aumento de la temperatura local, y esto puede afectar una o más articulaciones. Pero en principio empieza en la articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie. Y en cuanto al diagnóstico, igualmente tenemos análisis de líquido sinovial, radiografía de la articulación, ácido úrico en la orina, ácido úrico en sangre. Esto lo que nos va a determinar es la hiperuricemia. Esto puede causar 7 millones de otras cosas, pero si tú tienes una artritis y tienes aumento del ácido úrico en tanto, o sea, o en orina o en sangre, ya algo te dice que esa artritis puede ser por, o sea, por el depósito de cristales y puede ser una artritis microcristalina o que también se llama gota. Y bueno, nada, finalmente una biopsia sinovial, pero esto ya es mucho más complicado. En principio, siempre es el análisis de líquido. Ya creo que listo con gota. Y bueno, osteoartritis es otro tipo de artritis y se debe al envejecimiento, desgaste y ruptura de la articulación. En cuanto a la etiopatogenia, tenemos que es una enfermedad del condrocito. Y bueno, inicialmente el cartílago articular es más grueso y posteriormente va a disminuir el grosor y la consistencia. El cartílago entonces va a sufrir fracturas perpendiculares a la superficie y va a disminuir la síntesis de colágeno y de proteoglicanos. Entonces, los condrocitos que se agrupan en lagunas finalmente van a quedar vacías esas lagunas por una variante de la apoptosis y el daño del cartílago se debe a la tensión mecánica que se le impone a las articulaciones y a la actividad enzimática de melanoproteasas, metaloproteasas. Y bueno, otras enzimas que se encargan de degradar los componentes estructurales de la matriz. Y bueno, nada, en cuanto a la clínica, es como una lesión ósea o sea, una lesión ósea que tiene, o sea, es compatible con signos de deficiencia de mecanismos de regeneración. Aparte, los signos típicos de artritis, que son que si el dolor de la articulación, que se exacerba con el movimiento, y no necesariamente en este caso vamos a tener los signos de flebosis porque no hay inflamación, no hay infección, sino que simplemente desgaste y envejecimiento. Ahora, bueno, nada, osteomielitis ya no es un tipo de artritis, sino que tenemos que es la inflamación del hueso y va a estar causada por una infección bacteriana o fúngica. Y va a haber menor frecuencia, o sea, va a estar causada en menor frecuencia por parásitos y micobacterias. Entonces, la osteomielitis aguda hematógena es la forma más frecuente y empieza en la infancia. Luego tenemos osteomielitis secundaria en foco contiguo de infección, que casi siempre es después de un traumatismo abierto, y osteomielitis secundaria a insuficiencia vascular, que esta sí es bastante rara en la infancia. En cuanto a la etiopatogenia, bueno, a la etiología más que nada, tenemos que en la osteomielitis aguda puede estar causada por Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae y Escherichia coli. Y la crónica puede estar causada por Staphylococcus aureus, Streptococcus, microorganismos gram negativos, Haemophilus influenzae, Salmonella, neumococo, bacilo de Koch, hongos y parásitos. Y bueno, nada, básicamente se trata de que la bacteria invade el hueso, entonces el hueso empieza a presentar el, no sé si yo lo puse en una lámina o no, pero bueno. En fin, la bacteria empieza a proliferar dentro del hueso, esto debilita el hueso y queda como hueco. Y bueno, nada, al final eso es lo que te va a dar la clínica, Una pregunta, disculpa. una respuesta. Sí, ¿cómo es que la insuficiencia vascular predispone al desarrollo de osteomielitis? Porque si tú tienes insuficiencia vascular, el hueso tiende a estar necrótico. Entonces, un hueso necrótico obviamente no va a responder igual a la inflamación, ni a la infección, ni a nada, no se va a defender bien. Y esto lo que hace es que el hueso esté como, digamos que menos protegido contra cualquier bacteria, cualquier cosa. Y en caso de que estén dadas las condiciones, o sea, que haya un traumatismo, que el microorganismo entre por vía hematógena o por cualquier cosa,
se asenta en el hueso y el hueso que ya, como te dije, estaba necrótico, está más débil, tiende a defenderse como con más dificultad, digamos, y bueno, predispone a que se instale la infección ahí. Vale, gracias. Nada. Bueno, Cata, yo creo que ya listo con osteomielitis. Y bueno, nada, la clínica, dolor óseo, sudoración excesiva, fiebre y escalofríos. Vamos a tener molestia general, inquietud, sensación de enfermedad, que sería como que el malestar general, hinchazón, enrojecimiento y calor local, una herida abierta que puede demostrar pus y va a haber dolor en el sitio de la infección. El diagnóstico, bueno, es microbiológico e imagenológico. En caso de que sea imagenológico, vamos a tener el hueso disminuido de densidad y microbiológico, bueno, por biopsia del hueso o por cultivo. Ujú. Listo esto. Bueno, nada, fascitis necrotizante es una infección del tejido blando que afecta las capas faciales, superficiales y el tejido subcutáneo de las extremidades, el abdomen, el perineo y ocasiona la destrucción progresiva de la fascia y de la grasa. Entonces tenemos que hay tipo 1 y tipo 2. En el caso de la tipo 1 es una infección polimicrobiana causada por, entre otros, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus, Clostridium, Prevotella y todas las que les nombré ahí. De todas maneras, o sea, apréndanse las principales. No se aprendan una lista de microorganismos que al final se les pueden enredar entre una patología y la otra. Y bueno, en un caso de la tipo 2, es provocada por un solo microorganismo que suele ser Streptococcus pyogenes. Y a esta enfermedad también se le llama gangrena streptocóxica. En cuanto a la clínica, tenemos que hay un eritema que puede estar presente de forma difusa o local, puede haber solamente dolor agudo en 24 a 48 horas, entonces ya se desarrolla el eritema que oscurece a un color rojo morado que suele tener ampollas. Y en esta etapa ampollar es donde se relaciona la destrucción extensa y profunda del tejido blando. Y bueno, tenemos fiebre y toxicidad sistémica que está acompañada de malestar, mialgias, diarrea y anorexia durante las primeras 24 horas. Y el diagnóstico principalmente hemocultivo y luego TAC, resonancia magnética y otros estudios de imagen. Y bueno, hay un tipo de fascitis necrotizante que es la gangrena de Fournier, que es una enfermedad infecciosa rara y es potencialmente fatal y está caracterizada por fascitis necrótica del periné y la pared abdominal, junto con el escroto y el pene en los varones y la vulva en las mujeres. Y bueno, ocasiona la pérdida de piel que puede ser muy incapacitante y es de difícil resolución. La etiología es por Streptococcus pyogenes. Y bueno, obviamente es más común en niños y inmunosuprimidos. Pero bueno, sí, ya avanzan, no voy a ponerle nada. Y bueno, yo creo que ya esta es la última de osteomuscular, que es el pie diabético. El concepto de pie diabético es como bastante ambiguo en varios sentidos, así que la que más se asemeja o sea, la que mejor describe todo, es que es una entidad etiopatogénica neuropática inducida por la hiperglucemia mantenida, en la que con o sin coexistencia de isquemia y previo desencadenante traumático, se produce lesión y ulceración del pie. Entonces, en la etiopatogenia tenemos que está dada en mayor frecuencia por microorganismos del género Staphylococcus y en menor proporción por Streptococcus. Esta suele ser polimicrobiana y en caso de que sea por microorganismos gram negativos, entre las más frecuentes está Klebsiella pneumoniae y Acinetobacter. La clínica va a estar dada por una úlcera diabética, que es una herida cuya profundidad afecta hasta la dermis y está desde el límite inferior del tobillo del paciente y bueno, nada, el paciente obviamente diabético. Esta úlcera puede estar, o sea, puede evolucionar a osteomielitis o a celulitis y finalmente necrosis. Y bueno, el diagnóstico se hace cultivo de la lesión y pruebas neurológicas. Las pruebas neurológicas básicamente se deben a que o sea, la diabetes cursa con neuropatía. Entonces, va a haber como que disminución de la sensibilidad periférica y de la sensibilidad en general. Entonces, el paciente diabético, cuando tiene algún traumatismo,
no se da cuenta y bueno, nada, obviamente no es atendido y esto es lo que hace que se infecte y progrese sin que el paciente se haya dado cuenta inicialmente de que tuvo un traumatismo, tuvo una lesión. Next. Y bueno, ajá, listo con musculoesqueléticas. Ahora empezamos con la arbovirosis, que fue otro de los temas que ustedes dieron. En principio, les hice como que lo general de los arbovirus, que es que tenemos que van a corresponder a los virus transmitidos por artrópodos. Entonces, los arbovirus se transmiten a los humanos mediante insectos hematófagos, tales como los mosquitos, garrapatas y moscas flebótomas, que son moscas de arena o jejenes. Importante que casi todos los mosquitos que transmiten son las hembras, porque las hembras son las hematófagas. Y bueno, el ciclo les puse como que el dibujito. Lo importante acá es que siempre hay un hospedador vertebrado, que, o sea, donde está el virus que sirve de reservorio y el vector. Entonces, como todo, va a tener un ciclo selvático y un ciclo urbano, que es cuando se transmite, o sea, el urbano, cuando se transmite entre los humanos y el mismo humano actúa como reservorio. Y selvático, cuando pasa de algún animal al humano por medio del vector. Tenemos que haber tres familias importantes de arbovirus. Obviamente cada familia tiene muchos más virus que este, pero les puse como que los principales. En cuanto a la familia tocabilidades, tenemos el virus de la encefalitis equina venezolana, el virus de la fiebre chikungunya y el virus de la fiebre de Mayar. En cuanto a los flavivirus, tenemos dengue y fiebre amarilla. Y en cuanto a la familia Bunjaviridae, tenemos la encefalitis de California. Entonces, empezamos con el virus de la encefalitis equina venezolana. La encefalitis equina venezolana, esa, la enfermedad, es una zoonosis viral que afecta a los equinos y se transmite al ser humano por medio de la picadura de mosquitos. En cuanto al género, tenemos que es alfavirus o, bueno, sí, alfavirus. La familia es la de los togavirus y el reservorio suelen ser aves, roedores y caballos. El vector es el mosquito Aedes o el Culex y otro tipo de mosquito que es el Sorophora ferox, que no es tan común, más común es el Aedes. Entonces, en cuanto a la clínica, tenemos que tener un tiempo de incubación de 2 a 5 días y el desarrollo de los síntomas se presenta de manera súbita y tiene una severidad variable. El 94% de los casos consiste en fiebre y cede a los 4 o 5 días y otros síntomas de los que está acompañado de cefalea frontal intensa, postración, malestar general, debilidad, escalofríos, dolores óseos, mialgias y artralgias. Además, bueno, náuseas, vómitos, anorexia y diarrea, que son así, síntomas como más inespecíficos. Y bueno, en el dibujito les puse como que una esquemita más o menos del ciclo. No, ya, next. Ajá, entonces, para continuar con la clínica, tenemos que todos estos signos pueden progresar hacia un cuadro neurológico de encefalitis. El cuadro neurológico de encefalitis, como que típico, tiene convulsiones, alteración del estado de la conciencia, tiene desorientación, somnolencia, letargo, hiperacusia, y a partir del quinto día de la enfermedad es cuando estos síntomas van a aparecer. Y bueno, en casos graves de encefalitis se desencadena la muerte. Y bueno, el diagnóstico clínico epidemiológico, un paciente que tenga contacto con caballos, que esté picado por mosquitos, esas cosas. Virológico, mediante PCR, estudios en sangre o líquido cefalorraquídeo. Y serológico, con ELISA o técnica de inhibición de la hemoaglutinación. Y bueno, tenemos el otro arbovirus importante, que es el virus del dengue. Y bueno, es un virus de ARN de cadena positiva que pertenece a la familia Flaviviridae. Está transmitido por el mosquito Aedes aegypti y posee 4 serotipos distintos que no proporcionan inmunidad cruzada. Es decir, a ti te puede dar dengue 4 veces, porque la inmunidad contra un virus del dengue no protege contra el otro. Entonces, los determinantes de patogenicidad del virus tenemos que está la proteína C, que es la que se une al ARN viral y permite fijarlo en el interior de la estructura. Hay una proteína premembrana, que es la proteína M, que media la unión de la cápside y la envoltura. La otra proteína M, que no es premembrana, sino ya es interna, que posee un péptido de 9 aminoácidos
para la señalización celular que induce la apoptosis. Está la glicoproteína E, que compone la envoltura y media la unión de la estructura del virus con los receptores celulares. Esto permite que el virus sea endocitado y permite que, una vez endocitado, el virus ingresa y se replica al interior, o sea, en el interior de la célula que lo endocitó. Y bueno, esto es lo que permite finalmente activar la respuesta inmune del hospedador y ser reconocido por los TLR. Y tenemos que hay proteínas no estructurales que se relacionan con la replicación del ARN viral. ¿Qué más? Bueno, no. Eso. Entonces, en cuanto a la transmisión, tenemos que cuando un mosquito hembra infectado pica a la persona, el virus entra en la piel junto con la saliva del mosquito y el virus se replica dentro de las células del hospedador y activa la respuesta inmune. Luego se liberan citoquinas proinflamatorias que son las responsables de los síntomas, como el dolor generalizado, la fiebre y el exantema. Entonces, en cuanto a la clínica, tenemos que se va a dividir en dos tipos de dengue como básicos. Antes era dengue clásico y dengue hemorrágico, pero actualmente son dengue con signos de alarma y dengue severo. Entonces, el dengue con signos de alarma tenemos que va a tener dolor abdominal, vómitos, trastornos neurológicos como letargos, hepatomegalia, hemoconcentración o trombocitopenia súbita, y el dengue severo va a cursar con una fuga capilar, shock, hemorragias digestivas o ginecológicas, va a haber daño a órganos blancos, perdón, y bueno, puede haber desde falla hepática severa con el aumento de transaminasas, puede haber encefalitis, y bueno, las encefalitis producidas por este virus pueden alterar el estado de conciencia, y bueno, ahí lo tapo la foto, pero pueden causar miocarditis viral. Bueno, más en cuanto a la clínica del dengue, tenemos que va a cursar con un síndrome febril agudo precedido de escalofríos que progresa a la postración, cefaleas, artromialgias, exantema macular que respeta palmas y plantas. Esto es importante. Hay síntomas respiratorios de vías altas, anorexia, náuseas, vómitos, hiperestesia. Hiperestesia es aumento en la sensibilidad. Fenómenos hemorrágicos como petequias o choque hipovolémico. Las petequias se dan por la trombocitopenia, que es parte de lo que dijimos que es, o sea, que era dengue con signos de alarma. Entonces tenemos que la defervescencia, o sea, cuando ya va cediendo la fiebre, pasa de 2 a 7 días después del comienzo de los síntomas y vamos a tener hipoperfusión y signos que, vamos a tener que la hipoperfusión y los signos precoces de shock se van a manifestar con cianosis central, inquietud, diaforesis y presencia de piel y extremidades frías y sudorosas. Vamos a tener también dolor retrocular, que se los puse acá en la fotico, y el resto de los síntomas que son fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, dolor en los huesos y articulaciones, el sarpullido que es el exantema y náuseas o vómitos. La fotico de abajo son las petequias. Entonces, el diagnóstico del dengue suele hacerse clínico, pero o sea, si ya queremos demostrar el virus, sería por PCR. También podemos hacer ELISA de IgM, otras pruebas hematológicas, que acá les puse como que según o sea, si son un método directo, métodos indirectos, cuál es más confiable que el otro y cuál es más fácil de usar que el otro. O sea, se lo puse como que en el dibujito de abajo. Y la prueba del torniquete, que es la que está a su derecha, consiste en que el manguito del tensiómetro se va a inflar hasta más arriba de la presión diastólica y la presión sistólica durante 5 minutos. Y la prueba es positiva cuando en este tiempo, cuando ya aflojamos el manguito del tensiómetro, aparecen 20 más petequias por pulgada. Creo que listo. Y bueno, nada, ya va acá con el resto de las arbovirosis. Eh, las preguntas, si quieren, me las mandan por mensaje, me las mandan después o las hacen al final o como quieran.
Bueno, Gracias. buenas tardes. En cuanto al Zika o la fiebre del Zika, es otro arbovirus. Es una arbovirosis, obvio, causada por el virus del Zika, identificado en un lugar en Uganda cuando se estaba investigando sobre la fiebre amarilla, por eso se le dice Zika, en su lengua significa oculto o cubierto. La principal forma de transmisión, como todo arbovirus, es por la picadura de un vector, pero esta es bien particular porque también se ha encontrado que hay una transmisión materno-fetal y también mediante la actividad sexual. El virus ha sido aislado en sangre, orina, saliva, semen y líquido amniótico y por supuesto en tejido nervioso. ¿Okay? En cuanto al agente causal, pertenece al género Flavivirus, tiene cualidades neurotrópicas y también se ha aislado en hígado, vaso y gónodas, sobre todo en las gónadas masculinas. Como sabemos, es un órgano inmunoprivilegiado y puede durar hasta 6 meses, ¿ok? Eh, es cercano filogenéticamente, obviamente, al dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa, virus del Nilo occidental y todos los arbovirus. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se estima que de 4 a 5 pacientes son asintomáticos. Y cuando no, los síntomas aparecen de 3 a 12 días después de la picadura del mosquito o de la transmisión vertical o luego de la actividad sexual. Más comúnmente da fiebre leve, exantema, conjuntivitis no purulenta, porque por lo general la purulenta tiene más que toda una relación bacteriana. ¿Okay? Artritis y principalmente en manos y pies. Otros síntomas incluyen mialgia, artralgia, cefalea, y bueno, ustedes leen lo demás. En cuanto a lo demás, todos los pacientes presentan exantema y la mayoría tiene prurito, ¿ok? La enfermedad generalmente es muy, muy leve y es autolimitada y dura entre 2 a 7 días. En cuanto a las complicaciones, esta tiene complicaciones. Una es el Guillain-Barré, que es una alteración neurológica, donde las funciones motoras están afectadas, ¿ok? Este particularmente empieza de manera distal, progresando hasta proximal en un periodo de 4 semanas. Los pacientes tienen debilidad generalizada, arreflexia, es ausencia y reflexia son reflejos, es decir, no tienen reflejos. Y una variable de alteraciones sensoriales y participación, no siempre, de nervios craneales, ¿ok? El paciente puede morir de síndrome de Guillain-Barré. Y por supuesto, la microcefalia, esto se hizo muy popular en la epidemia que hubo en Brasil y que tuvimos nosotros en el 2015, y se define como el hallazgo clínico de una cabeza de menor tamaño comparada con los infantes de la misma edad, sexo y edad gestacional, es decir, al tiempo en que nacieron, y puede ser congénita y adquirida. La OMS define que es un síndrome congénito causado por el Zika y teniendo los recién nacidos microcefalia y otras alteraciones de nivel neurológico. El año que viene en pediatría les van a enseñar cómo tomar las medidas de la cabeza y por lo general para que sea microcefalia está por debajo de -2 desviación estándar. Eso le explica mejor el año que viene. Tienen que tener en claro que el Zika pertenece al TORCH, no sé si saben lo que es el TORCH, que es el grupo de enfermedades infecciosas que pueden generar una alteración en el producto del embarazo, ¿ok? Que es toxoplasmosis, rubiola congénita, herpes 1 y 2, y otros que también se le agrega el Zika y el sífilis. En cuanto al tratamiento, como todo arbovirus, no hay vacunas, como la mayoría de los arbovirus, no hay vacunas ni tratamientos específicos para la fiebre del Zika, solamente eh, tratamientos sintomáticos. Por lo general es ambulatorio y no existe tratamiento antiviral, por lo que se recomienda reposo. ¿Okay? En cuanto a la fiebre del chikungunya, eh, es una fiebre causada por el virus del chikungunya y se llama así porque el paciente toma una posición de dolor por la artralgia severa que este produce. ¿Okay? Se ha visto que hay factores de riesgo como la edad, en ancianos y en niños es mucho más grave, y en personas con una enfermedad base. ¿Okay?
se presentan, en estos pacientes se presenta más la forma severa. En cuanto al agente causal, es un alfavirus perteneciente a la familia Tongaviridae. Sus principales vectores son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. La transmisión vertical del chikungunya no es muy común, más sin embargo, si la madre se contagia poco antes del parto o durante el parto, claro, esta posible infección aumenta el 50%. Y puede haber coinfección con dengue si, bueno, te picó un mosquito que tiene los dos virus y bueno, te va a dar los dos virus. Si te picaron dos mosquitos de mala suerte que tengan los dos virus, te van a dar los dos virus. Pues es muy común, es muy similar al dengue este virus. Y por eso no se le da ningún tipo de, de aspirinas. Porque, o sea, uno puede confundir el diagnóstico y matas al paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se desarrolla 2 a 6 días después de la picadura del mosquito. Los síntomas duran de 5 a 7 días, no más de 10. Tiene una fase aguda y la tríada de manifestaciones son artralgia, fiebre y exantema, ¿ok? La fiebre tiene un comienzo súbito, esto lo diferencia del dengue, es la manifestación más común y suele superar los 39 grados. Acompañado usualmente de exantema, cefalea, inyección conjuntival, que es esa conjuntiva roja, fotofobia, mialgia, náuseas, vómitos, conjuntivitis y por supuesto el signo más característico de esta enfermedad es la artralgia intensa, ¿ok? Y la artralgia dura hasta aproximadamente 2 años. Y hay una fase subaguda, que esta persiste no más de 3 meses, y bueno, también puede desarrollar síndrome de Raynaud. Este es un síndrome que se da más que todo en mujeres, ¿ok? Y es principalmente porque hay una vasoconstricción severa en la porción distal de los dedos en respuesta al frío. Entonces, por lo general, esta parte se ve más blanca que el resto de la mano. Hay astenia y debilidad, ¿ok? La enfermedad crónica se da cuando los síntomas persisten por más de 3 meses y hay síntomas atípicos como la meningitis, las encefalopatías, síndrome de Guillain-Barré. Tienen que tener en cuenta que los arbovirus tienen un tropismo extraño por las células del sistema nervioso central. Así que siempre va a haber algo ahí nervioso en las complicaciones. Miocarditis, arritmia, nefritis, insuficiencia renal y uveitis, episcleritis. Se caracteriza por fluctuaciones en la intensidad y recaídas, afectando a las articulaciones que fueron afectadas en fase aguda. Entonces tenemos un paciente que ya se curó o no presenta ningún tipo de clínica, pero llega quejándose de que, ay, me duelen las articulaciones de nuevo y hace 6 meses me dio chikungunya. En cuanto a los tratamientos, no se ha encontrado un tratamiento antiviral efectivo. Las medidas se basan en analgésicos y antiinflamatorios no esteroideos y el manejo de los síntomas, ¿ok? No se recomienda el uso de aspirinas por el riesgo de hemorragias. Hay que tener en claro que como les dije, los síntomas son muy similares a los del dengue. Y si te equivocas, le das aspirinas y lo matas para el carajo. Se utilizan corticosteroides y antirreumáticos para, más que todo, metotrexate, que es en la fase crónica de la enfermedad, donde ya hay síntomas, o sea, muy marcados de la poliartritis. Porque esta poliartritis que a los pacientes le da es bien incapacitante. Y bueno, aquí les traje estas diferencias. Ven que la mialgia y la artralgia son más comunes en chikungunya. El edema se da en extremidades, se da más que todo en Zika. Y tienen que tener en claro que entre estos 3, el dengue es un virus hemorrágico, al igual que la fiebre amarilla. Pero estos 3 es el dengue el hemorrágico. Y un dato de semiología que les sirve para el año que viene es que durante dengue severo hay un aumento del hematocrito, hay un aumento de la hemoglobina y es fijo que el paciente sangra, pues, ¿okay? En cuanto a las diferencias entre el dengue y el chikungunya, sería bueno que se las supieran. Los síntomas de la fiebre de chikungunya son más inespecíficos y son muy comunes, como les dije. La fiebre del chikungunya tiene un inicio abrupto, la del dengue es de menor duración. El exantema aparece en los primeros días en el chikungunya y los del dengue aparece al final de la primera semana. Hay inyección conjuntival y artralgia, estas son más frecuentes en el dengue. Y ¿qué más?
Importantísimo así. El dengue habrá mayor presión y dolor retroorbital, más cefalea y cansancio, ¿ok? En cuanto al virus mayaro, esto es casi autóctono de Venezuela, ¿ok? Es una arbovirosis aguda que ocasiona un compromiso articular incapacitante. Se identifica por primera vez en Venezuela en Barlovento en el 2000, sí que es bastante nuevo, pero él proviene de Trinidad y Tobago, ¿ok? Se descubrió por primera vez en Trinidad y Tobago, y como la mayoría de los arbovirus tiene un ciclo selvático y un ciclo urbano, y el ciclo selvático se encarga del Haemococcus, ¿ok? Un mosquito del género Haemococcus. Y el nombre de la enfermedad proviene de Mayaro, que quedan aquí mismo en Trinidad y Tobago. El agente causal es un tongavirus del género alfavirus y está conformado por una ARN de cadena simple. El virus Mayaro presenta gran adaptabilidad a para infecciones a vertebrados, ¿ok? Se mantiene la naturaleza en un ciclo que involucra principalmente a primates no humanos de vida silvestre. Y también se encarga el mosquito de la familia un culicinio de transmitir esta enfermedad, ¿ok? En cuanto a las manifestaciones clínicas, la sintomatología de la enfermedad inicialmente es similar al dengue, como podrán ver. La fiebre aparece súbitamente con temperaturas superiores a los 39 grados durante los 3 a 4 días y ocasionalmente persiste una semana, ¿okay? Se acompaña de escalofríos, mialgia, dolores retroculares, vómitos. Así que si le preguntan, diga, qué sé yo, cualquier síntoma, ustedes ponen eso y les sirve para la mayoría de los arbovirus. Predominio exantema maculopapular, moviliforme, predominio en tórax, miembros superiores e inferiores, espalda y en menor intensidad en cuello y cara, ¿ok? Al mismo tiempo aparece artralgia generalizada y en algunas circunstancias el compromiso articular es severo, como en el caso del chikungunya. Esto es bastante abstracto, estos virus, en comparación a la sintomatología, así que el diagnóstico sintomatológico es bastante fastidioso. El tratamiento, bueno, el Mayaro, al igual que muchas enfermedades infecciosas virales, no tiene tratamiento específico para la gente etiológica. Ustedes dicen, bueno, pero es porque no usan un retroviral, pero es que los retrovirales son sumamente tóxicos, sumamente costosos, y esas son infecciones bastante comunes. En cuanto a la terapéutica, consiste en el alivio de la sintomático de la fiebre y los dolores de la inflamación articular, empleándose analgésicos, antipiréticos derivados del paracetamol. En cuanto a la fiebre amarilla, bueno, la fiebre amarilla es transmitida también por un vector del género Aedes. El ciclo primario de transmisión es selvático e involucra a primates y al vector, también del género Haemococcus, y el ciclo de transmisión urbana, que es humano-humano, por medio del vector, se da por el Aedes aegypti, que crece en acumulaciones de agua limpia y dulce. Aunque también he visto que ha evolucionado y también ya coloniza agua sucia. En cuanto al agente causal, pertenece al flavivirus, es un flavivirus con envoltura capaz de replicarse en el citoplasma de la célula infectada, y por vías linfáticas esto alcanza órganos como el vaso y el hígado, y es aquí donde le da el nombre, pues, porque causa ictericia, donde se replica intensamente produciendo la viremia, ¿okay? En cuanto a las manifestaciones clínicas, perdón, Dios mío, la mayoría de las personas desarrollan la forma leve, caracterizada por fiebre, malestar, cefalea, vómitos y mareo. Y hay una forma grave, es una forma que tiene dos fases, una fase aguda, que es fiebre, cefalea, mialgia, náuseas y vómitos, que ella remite, es decir, desaparece durante 24 a 48 horas para después venir más potente, que es su fase tóxica final, caracterizada por un retorno de la fiebre, aquí donde se ve la ictericia, la epitaxis, la hematemesis, la melena, la oliguria, la disfunción hepática, renal, cardiovascular y hasta la muerte, ¿ok? Y les pongo el signo de Faguet en ese color tan espantoso, porque el signo de Faguet es muy importante, porque de todas las arbovirosis nombradas, la única que produce signo de Faguet es esta, ¿ok? El signo de Faguet es una disociación entre el pulso y la temperatura. Por lo general, cuando hay fiebre, hay taquifirmia, que es el aumento del pulso, porque aumenta el gasto cardíaco, no sé qué más, no sé qué cuánto, pero el signo de Faguet es que hay un aumento desproporcional de la temperatura, pero no sube, no aumenta el pulso. Pues. Esto se ve en brucelosis también,
en fiebre tifoidea y en citacosis, que es producida por la clamidia psittacis, que la transmiten las palomas, ¿ok? Así que signo de Faguet, si le aparece una pregunta, signo de Faguet, ¿en dónde se ve? Fiebre amarilla, porque es la única que se ve en las argollas, ¿ok? En cuanto al tratamiento, otra vez, tratamiento sintomático, no existe antiviral específico disponible, pero a diferencia de las otras arbovirosis, creo que la única otra arbovirosis que tiene vacuna es el dengue, que es el Dadenvax, si no me equivoco, que se llama la 17B, que esta se le da sobre todo a personas en riesgo. Y a nosotros aquí, porque nosotros somos un foco endémico. Así que todas las personas que viajan a través de Latinoamérica o vienen de otros países a Latinoamérica, uno de los requisitos mundiales o de requisitos de la zona es esta vacuna. Una dosis de 0.7 milímetros de 100 mililitros induce una inmunidad del 95%, ¿okay? De los casos. 10 días posteriores a su inoculación, y es aceptada internacionalmente y tiene el certificado que ella te da dura 10 años aproximadamente, pero hay estudios que dicen que te da inmunidad de por vida. En cuanto a la poliomielitis, bueno, esto es un virus bien fastidioso, se llama enfermedad de Heine-May, es una enfermedad caracterizada por una parálisis flácida asimétrica causada principalmente por 3 serotipos del virus de la poliomielitis, ¿okay? No hay reservorios del virus distinto al hombre, por lo que la poliomielitis es una enfermedad teóricamente erradicable. Y bueno, es un virus que pertenece a la familia Picornaviridae, es icosaédrico, y bueno, todo eso ustedes se lo leen. La única enfermedad que ha sido erradicada fue la viruela, en los 80, si no me equivoco. Pero otra enfermedad que quiere ser erradicada es el polio. Y el único que ha sido, el único serotipo de esta enfermedad que fue declarado en el 2015 erradicado fue el serotipo número 2. El tipo 1 causa más a menudo las epidemias. La mayor parte de los casos relacionados con vacunas son producidos por el 2 y el 3. Y desde 1999 no se ha detectado en el mundo poliovirus salvaje. Es decir, un polivirus que no tiene que ver ni con las vacunas, ¿ok? La OMS declaró en el 2015 oficialmente erradicado este serotipo. En cuanto al modo de transmisión, el reservorio se encuentra únicamente en los humanos. La forma de transmisión es por contagio fecal-oral, de forma esporádica, por contacto con objetos contaminados y aguas residuales, pero muy, muy raro. El periodo de incubación es de 3 a 6 días para las formas no paralíticas y de 6 a 20 días en casos paralíticos con un rango de 3 a 35 días, ¿ok? Por lo general ella es asintomática, pero cuando es severa se muestra su forma paralítica, que es bastante cruda, ¿okay? Porque causa destrucción de las células del sistema nervioso central, de las motoneuronas más que todo. Obvio. En cuanto a la patogenia, bueno, el virus infecta la orofaringe y replica en el tracto gastrointestinal, invade los ganglios linfáticos y se produce la primera viremia. Ya en este momento, cuando el zancudo pica, ya puede seguir cuando el virus es neutralizado en estos lugares por acción de los anticuerpos específicos, se produce una infección asintomática, porque ella puede migrar al hígado, vaso, ganglios linfáticos, etc. En algunos casos, el virus continúa replicándose y produce una segunda viremia que coincide con la aparición de signos específicos, de signos y síntomas específicos, inespecíficos, y esta fase se llama la enfermedad menor, es decir, no sé, no hubo un sistema inmune bueno o genéticamente no tenía un buen sistema inmune y siguió replicando y bueno, dio la enfermedad menor. Dependiendo de la capacidad del virus de afectar el sistema nervioso central, puede iniciar la enfermedad mayor, que es en la que el virus asciende por los nervios periféricos, llega a la médula espinal y en el cerebro. Y eventualmente se puede diseminar el sistema nervioso central y afectar las motoneuronas del acto anterior de la médula espinal, ocasionando parálisis e incluso la muerte. ¿Okay? En cuanto ahí, se diferencia en poliomielitis abortiva, no paralítica y paralítica. ¿Okay? La poliomielitis abortiva los síntomas son muy leves y variados. Esta se caracteriza por fiebre, malestar, cefalea, y aquí
se dice que es abortiva porque a pesar de que tiene síntomas, todavía no exterioriza una sintomatología de afección del sistema nervioso central. ¿Okay? En cuanto a la poliomielitis no paralítica, o sea, aquí ya las células nerviosas han sido afectadas, pero no están seriamente lesionadas para provocar parálisis. Puede ocasionar todos los síntomas nombrados anteriormente y pues, qué sé yo, también eh, edemas, pero no hay destrucción de las células nerviosas. Los síntomas son precoces y pueden ser absolutamente tan severos y variados como en casos no paralíticos y como en aquellos que se llegan a la parálisis. Ahí me confundí, 6 para este lado. La forma habitualmente de la parálisis espinal, los casos del tipo vulvar, con parálisis de los nervios craneanos y los síndromes invasores ascendentes y descendentes. La más común es la no abortiva, pero sí, lo que se reconoce mundialmente es la poliomielitis paralítica. En cuanto a la vacuna, o sea, esto creo que es lo más importante en la poliomielitis y que tienen que aprendérselo porque se lo van a preguntar. Pero no se lo van a preguntar con vacunas de poliovirus inyectable o vacunas poliovirus oral. Se la van a preguntar como en las vacunas Salk y la vacuna Sabin. Una es oral y la otra no. Una está hecha con virus atenuados y la otra con virus muertos o inactivados. La que más se usa actualmente es la oral, que es la Sabin. Así que, ajá, apréndanse. En cuanto a la rabia o hidrofobia, la rabia es una infección zoonótica causada por un rhabdovirus del género Lysavirus. En la mitología griega, Lysa es la daimonia de la ira frenética y es por eso que hay un género nada más para la rabia. Implica el desarrollo de síntomas y signos graves posterior a la mordedura de un perro o de un animal con rabia, ¿ok? En cuanto a la epidemiología, se encuentra en todo el planeta, siendo África y Asia los continentes más, donde el índice de mortalidad es mucho más alto. Y se ven afectados más los niños y los cachorros, que tienen mayor propensidad a morir, pues. En cuanto a la rabia, existen dos formas, urbana y zoonótica, urbana y silvestre. La urbana se ve en gatos y perros no vacunados y la silvestre se ve en pues, sí, lobos, mapaches, en murciélagos y la rabia se transmite a través del contacto de saliva o de más secreciones del animal infectado, hasta por rasguños o arañazos y mordeduras, pero también tiene la capacidad de ser adquirida a través de los aerosoles provenientes de un lugar donde haya el virus esté bastante concentrado, como por ejemplo cuevas llenas de murciélagos. En cuanto a la patogenia, bueno, ustedes se la leen, principalmente él entra en contacto con la epidermis, se multiplica en el músculo estriado del sitio de la inoculación, el virus ingresa al sistema nervioso periférico, luego asciende al sistema nervioso central y en la sustancia gris hace un desastre. Después que pasa a forma centrifugada, llega hasta los otros tejidos, incluyendo la saliva, a las glándulas salivales, es por eso que hay una hiperactividad de las glándulas salivales, por eso que el perro o lo que se reconoce visualmente es el exceso de saliva, aparte de la rabia, de ese estado frenético, y alteraciones de la médula suprarrenal y riñones y pulmones, ¿ok? Hay infiltración de los linfocitos y células plasmáticas del sistema nervioso central y que van a producir la destrucción de la neurona. Y bueno, la lesión patognomónica es el corpúsculo de Neri, aquí está la neurona y aquí es la lesión que es el corpúsculo de Neri. O sea, es un fijo de la rabia y es mortal. Una vez que aparecen síntomas neurológicos, ya no hay nada que se pueda hacer, ¿ok? Las manifestaciones, bueno, provoca una encefalitis aguda fulminante y fatal. Se observa hidrofobia, que es la que le da su otro nombre, pero se da principalmente por la contracción involuntaria y dolorosa y violenta del diafragma, músculos respiratorios, faringeos y laringeos. Accesorias iniciada al ingerir líquidos, ¿ok? Incluyendo el agua, por eso se llama hidrofobia, pero no es que sea alérgico al agua, pues. El compromiso de centros de respiración produce la parálisis respiratoria, que es la principal causa de muerte. En ocasiones es posible que la rabia aparezca como parálisis ascendente, similar al síndrome de Guillain-Barré. Una vez desarrollados los síntomas, como les dije, no existe fármaco o vacuna que pueda mejorar la supervivencia.
La supervivencia media después del inicio de los síntomas desde 4 a 20 días, y bueno, son 4 a 20 días sufriendo. Y la recuperación es sumamente rara, para no decir imposible. Bueno, aquí está este cuadrito donde están todos los síntomas y signos. Ustedes se lo leen. Y bueno, como dice abajo, la supervivencia es sumamente rara, causa coma, hay una etapa prodrómica, etapa neurológica aguda, y bueno, y al lado está en qué etapa está la división y la replicación del virus en el sistema nervioso central. En cuanto al diagnóstico, líquido cefalorraquídeo, hay una pleocitosis linfocítica, es decir, hay un aumento de los linfocitos en líquido cefalorraquídeo. En pacientes vivos es la detención del antígeno de la rabia por medio de la tinción inmunofluorescencia en una biopsia tomada en el cuello, pero eso es demasiado invasivo. Mejor un PCR, líquido cefalorraquídeo rabia o saliva. Y en pacientes fallecidos, que es lo que va a pasar si no recibe tratamiento, la presencia del virus en tejido cerebral. En cuanto al examen histológico, el corpúsculo de Negri está en el 80% de los casos. Y en cuanto a los anticuerpos específicos del virus de la rabia, se pueden detectar en suero, pero más que todo a etapas finales en la enfermedad y ya no tiene mucho sentido. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento de sostén, en todos los casos del mundo han producido 2 o 3 supervivencias a largo plazo, así que no es muy funcional que se diga. Y la inmunoglobulina humana contra la rabia, el interferón y la vacuna no alteran la enfermedad una vez que se han desarrollado los síntomas. Porque eso quiere decir que ya está proliferando en el sistema nervioso central y bueno, ya no hay nada que hacer. Es 90 a 95% de letalidad. Esto nada más se ve en otros virus como los virus hemorrágicos, que sí, Marburg o ébola. Y, ajá. En cuanto a la vacuna, bueno, este virus tiene la capacidad de no inducir una respuesta inmunológica adecuada, entonces lo que hace la vacuna es producir esta respuesta, una activación de los linfocitos citotóxicos, y hay una producción de anticuerpos que está inducido también por la vacuna, que disminuye la propagación viral, ¿ok? En cuanto a la prevención, hay 2 tipos. Esto apréndenselo. Profilaxis preexposición y profilaxis posexposición. La profilaxis preexposición son para todas aquellas personas que están en riesgo, es decir, que su día a día están con animales, veterinarios, espeleólogos, laboratoristas, o quienes manejen animales, ¿ok? Esta se da con un mes de diferencia entre sí y un refuerzo seguido de varios meses después. En cuanto a la preexposición, a la profilaxis preexposición, primeramente se lava la herida, luego hay una inmunización pasiva con globulinas hiperinmunes alrededor de la herida, y luego lo que más funciona es la inmunización activa de la vacuna contra la rabia en el momento de la picadura, al tercer día, al séptimo, al día 14 y al día 28. Y bueno, listo. Si tienen alguna duda, me escriben, le escriben a Bárbara, o bueno. ¿Alguna duda? Gracias, Chata. No, mamita, cuídense, estudien.